No, aquí, a ver.
Hola Fernando, buenas noches. Hola Juan, buenas noches. ¿Eres Fernando o eres Lenin? Yo soy Alinka. Ah, sí. Hola Linka, ¿cómo estás? No, le preguntaba a a la otra persona que nos acompaña. Ok, yo dije, ¿cómo crees que me confundiste con Fernando? No, no, no. Fernando, o bueno, Lenin, si es que eres tú, que le puedas avisar a tu papá. eh, Tengo que hacerte host de la reunión para que puedas compartir pantalla y tener todos los privilegios de gestión de la reunión. La Sí, Juan, reunión ¿ya se me, va. ya, ya me escuchas, Juan? Ah, sí, ahora sí. Es ¿Cómo que estás, Fernando? tenía mal puestos unos audífonos. No Soy te yo, preocupes. soy yo, entré con la cuenta de mi hijo, pero soy yo. De acuerdo, Fernando, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Juan. Muchas gracias por el esfuerzo de conectarte a esta hora. Sí, no te preocupes. Te comento que Gracias. va a ser una sesión rápida Sí, claro. porque tuve una recaída. Oh, Entonces no estoy mucho en condiciones de hablar. sí, Usualmente en las ocasiones anteriores hacíamos como una especie de ejercicio mostrándoles ejemplos de preguntas como las que vienen en el EGEL, pero sí. esta vez les voy a compartir el material y no pienso tardarme mucho. Bueno, sí, de acuerdo, lo que tú puedas y consideres. Nada más una cuestión, Sí. Alinka o Anafer, ¿nos pueden decir si ya concluyó la asesoría de Eric o no estaban allá? Sí, yo me conecté, concluyó hace como media hora. Ah, ok, o sea, ya tiene un rato que concluyó. Sí, la verdad yo me conecté a la sesión, entonces fue privada. ¿De verdad? No Sí, lo puedo creer. Bueno, espero que te haya sido de mucha utilidad. En fin, Fernando, sin más preámbulo, voy a hacerte host y pues yo me tengo que retirar y después descargo el video y lo agrego a la lista de reproducción que ya les compartí actualizada al día de ayer. ¿De Ok, acuerdo? está bien, Juan. Bueno, eres host a partir de este momento, Ajá. porque si no, yo no puedo salir de la reunión. Y nada más Este, cuando termine, cierro le doy stop a la grabación, ¿verdad? Exactamente, detener la grabación y cerrar la sesión y se guarda en la nube y ya me encargo yo de compartir el video con los estudiantes. De acuerdo, Juan. Bueno, pues me retiro. Regina, Jaime, qué gusto saludarlos. Aprovechen mucho eh, las sesiones, aunque sean grabadas, si es que no han podido entrar. Mucho éxito, nos vemos. Gracias, Juan. Hasta luego. gracias Juan. Bye bye. Hola, chicos, denme un par de minutos. Estoy haciendo unos ajustes.
Hola chicos, buenas noches. Perdón por estos minutos. Eh, ¿Ya están ahí? Sí, Ok, hola Jaime. Hola Diego. Bueno, dice Lenin Octavio porque entré con la cuenta de mi hijo, pero soy yo. Le comentaba a Juan, cuando iniciamos la sesión, que en otros semestres, usualmente esta última sesión de recomendaciones nos llevamos al menos una hora, porque no solamente les damos recomendaciones, sino que además les muestro algunos ejemplos de preguntas tipo EGEL para que ustedes visualicen el tipo de reactivos que van a encontrar. Sin embargo, esta ocasión me voy a limitar a hacer simplemente las recomendaciones. Les voy a mostrar algunos ejemplos de reactivos tipo EGEL, pero no me puedo quedar mucho tiempo porque estoy enfermo. Desde hace ya algunos días tengo una infección en la garganta, no quiere ceder y la verdad es que no me siento muy bien. Sin embargo, pues aquí estamos porque asumí el compromiso con Juan de darles esta sesión y pues es lo que debemos hacer. Bueno, primero, necesitamos comprender que el examen EGEL eh, es un examen muy exigente, no en el sentido de que uno necesite saberse de memoria todo lo que nos han enseñado en la carrera, sino que es muy exigente en el sentido de que es una prueba con mucha demanda para la cabeza, para la mente. Eh, es un examen, digamos, agotador y por lo tanto, ustedes deben ir preparados en el sentido de que deben ir bien dormidos, como vamos a ver a continuación, deben descansar bien en los días previos al examen, porque durante las horas que van a estar frente a la computadora, les aseguro que va a llegar un momento en que van a sentir que su cabeza ya no da para más. Y no porque no tengan la capacidad o no porque no estén bien dormidos, sino porque realmente es muy desgastante estar leyendo pregunta tras pregunta y además con el tiempo encima. Entonces, lo que hoy yo voy a darles a ustedes son algunos consejos prácticos que a algunos les podrán parecer elementales, pero les recomiendo mucho tomarlos en consideración, porque mientras más atención le pongan a los consejos que vamos a darles, créanme que ustedes estarán mejor preparados para enfrentar una prueba tan desgastante como lo es el examen EGEL. ¿Se entiende? Algunos de estos Sí, consejos les van a parecer bastante obvios, pero creo que es importante nunca dejar las cosas por entendido. Entonces, vamos a comenzar. Déjenme compartir pantalla. De cualquier forma, este pequeño documento que les voy a compartir, se los voy a compartir por el archivo. Bueno, de entrada, el examen EGEL Plus está integrado únicamente por preguntas de opción, ya sea opción múltiple, falso y verdadero, o preguntas en las que uno deba completar oraciones. Entonces, no van a tener que desarrollar ninguna pregunta. Todo es opción. El examen EGEL Plus presenta preguntas tipo estudio de caso, por lo que es recomendable revisar algunos ejemplos de ese tipo de planteamiento a fin de identificar el tipo de cuestionamiento que enfrentarán en el examen real. Ahorita yo les voy a mostrar algunos ejemplos de ese tipo de preguntas. Desde la noche anterior al examen, asegurarse de llevar o tener a la mano su identificación oficial, credencial de línea o pasaporte vigente, más su credencial de estudiante de la náhuac y su pase de ingreso impreso. Esos son los tres documentos que les van a pedir para poder ingresar a las salas de cómputo donde van a hacer su examen. La credencial del INE, la credencial de estudiante de la náhuac y el pase de ingreso impreso.
En este sentido, usualmente los alumnos preguntan, bueno, ¿y si yo no tengo la credencial física, me vale la credencial electrónica? Sí, sí vale la credencial electrónica, pero también es muy importante que tengan su identificación oficial, porque sin su identificación simplemente no los van a dejar pasar. Y aquí cabe señalar que el examen no lo aplica ni lo supervisa empleados de la náhuac, sino que son empleados del Ceneval y usualmente son bastante estrictos con las indicaciones que ellos reciben. Entonces, no está de más que desde una noche antes echen estos documentos a su bolsa, a su portafolio y los tengan listos para que después no digan, ah, es que no pude presentar el EGEL porque se me olvidó tal documento. Bueno, es imprescindible, bueno, antes de continuar, el examen EGEL usualmente suele generar mucho nerviosismo, temor entre los alumnos, porque se piensa que es un examen casi imposible de pasar. Eso no es cierto. De hecho, más que nada, hay que estar debidamente descansados los días previos al examen, porque como ya les dije desde el principio, se trata de un examen bastante agotador. Entonces, ustedes han ido a cada uno de sus cursos que integran el plan de estudios y con eso debería ser suficiente para poder aprobar el examen. Ahora bien, el plan de estudios de relaciones internacionales en la náhuac tampoco es infalible. Ustedes saben bien que nuestro plan de estudios actual tiene ciertas dolencias, como el hecho de no presentar una materia de macroeconomía como tal, perdón, o el hecho de que los conocimientos de derecho internacional público prácticamente fueron reducidos a partir de la aplicación de este examen. Tengo algunos documentos y presentaciones que hemos utilizado otras veces en estos cursos de preparación para el EGEL, cursos que, por ejemplo, presentaciones que, por ejemplo, nos ha compartido la maestra Imelda González. Yo se los voy a compartir también para que los tengan y al menos le echen una ojeada. Y pues no estaría de más, que es una recomendación que nosotros hacemos, que le den una buena leída a un texto de introducción a la economía, sobre todo en las partes referentes a macroeconomía. Pero fuera de macroeconomía y de derecho internacional, lo cierto es que las demás áreas de conocimiento del plan de estudios de la náhuac están bastante sólidas. Entonces, si ustedes han asistido a sus clases, si ustedes han estudiado para los exámenes, si ustedes aún conservan sus apuntes, debería ser suficiente con repasar sus apuntes para que ustedes puedan aprobar el examen EGEL. Con mi experiencia, lo que yo he visto es que quienes no aprueban el examen EGEL, sobre todo son aquellas personas que tienden a ponerse demasiado nerviosas o las que de plano tienen demasiada ansiedad. Entonces, la combinación de nerviosismo, desvelos, cansancio y un examen tan desgastante como el examen EGEL, la verdad es que no son lo más adecuado para que ustedes puedan presentarse ese día. Pero si saben controlar los nervios, si han hecho un repaso suficiente de las materias que han llevado en la carrera, si llevan la mente descansada, tengan por seguro que ustedes tienen grandes posibilidades de aprobar el examen. Y bueno, haciendo esta aclaración, continuamos con estas recomendaciones. Ustedes seguramente ya lo han hecho, pero no está de más decirlo. Estaría bien que hicieran un autodiagnóstico propio para identificar cuáles son las áreas de conocimiento más fuertes y cuáles son las áreas de conocimiento en las que están débiles o que presentan ciertas carencias, para concentrar el repaso en las segundas. También espero que se hayan conectado a las sesiones de repaso y si no, pues en los días previos basta con que también hagan un repaso a las sesiones grabadas que se han hecho de dichas sesiones y con ello también les permitirá fortalecer conocimientos, sobre todo en aquellas áreas en las que se sientan con ciertas dudas sobre los conocimientos que tienen. Algo que puede parecer evidente, obvio y hasta
casi podría decir innecesario de decir, pero creo que es conveniente mencionarlo. No hay que angustiarse ni pensar en que se obtendrá un mal resultado en el examen. No tiene ningún sentido mortificarse con pensamientos catastróficos al estudiar para el examen ni antes de realizar la evaluación. Y además, por ejemplo, ustedes, Regina, Fernanda, Diego, Jaime, ustedes son un excelente grupo a lo largo de su paso por la universidad, se han destacado. Entonces, si tienen algún pensamiento que les haga decir, ay, es que no voy a pasar el EGEL, ay, es que me siento débil en macroeconomía, ay, es que a lo mejor no sé tanto sobre tratados como debería, desde ahorita les digo, destierren ese tipo de pensamientos de su cabeza, procuren dormir bien en los días previos al examen y no se angustien con que les va a ir mal. Ustedes tienen la capacidad y los conocimientos suficientes para aprobar el examen de acuerdo con lo que han aprendido durante su paso por la universidad. Si tienen dificultades para controlar los nervios o la ansiedad, es recomendable, perdón, llevar alguna pelotita antiestrés u otro objeto manipulable que permita reducir el nerviosismo. La gente del Ceneval sí les permite llevar una pelotita antiestrés o algo, un pequeño peluche o un juguetito con el cual ustedes puedan estar manipulando para ir quitando el nerviosismo, sobre todo durante los primeros minutos cuando comienzan a hacer el examen. Entonces, junto a sus documentos, si ustedes están en este caso, no olviden poner su peluche favorito o su pelotita antiestrés desde la noche anterior para que no se les olvide y les sea de utilidad. También otra cosa que parece evidente, hay que leer correctamente las instrucciones de cada sección del examen para estar seguros de qué y cómo deben responder las preguntas de cada sección. Hay que leer con cuidado las preguntas a fin de entender cómo debe responderse, dar prioridad a las preguntas de temas que uno conozca bien. Además, es indispensable leer con cuidado las preguntas, pues puede darse el caso de que haya preguntas mal redactadas o con más de una opción correcta. Esto es real. El Ceneval permanentemente tiene una campaña para que profesores de distintas universidades generen nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas que se van generando cada semestre se van integrando a un banco de reactivos. Y el examen EGEL está integrado en cada edición por una muestra aleatoria de los reactivos que se van juntando, que se van reuniendo en ese banco de preguntas. Entonces, es imposible determinar cuáles van a ser los temas principales sobre los que va a estar más cargado, más orientado la edición de tal o cual semestre. Usualmente, por lo que hemos visto en los últimos semestres, le dan un peso importante a las preguntas de derecho internacional y también a las de economía internacional. Y bueno, pero bueno, ustedes han tenido durante su paso por la universidad profesores buenos como Alina Gamboa, bueno, profesores excelentes como Alina Gamboa, como Catherine Prati. Si han tenido clase con Imelda González, pues también es un plus. Sergio Fernández, el propio Juan Arellanes. Perdón. Y entonces, eso les debería dar las bases para poder enfrentar un examen como el examen EGEL. Sin embargo, en todo ese banco de reactivos que tiene el Ceneval guardado, hay preguntas que están mal redactadas. Y pues eso es prácticamente una cuestión de suerte el que puedan enfrentar preguntas de ese tipo en el examen que ustedes van a hacer. Nos hemos topado con casos de preguntas que están mal redactadas o que son capciosas, sobre todo cuando hay preguntas de ese tipo de si el país A enfrenta una crisis económica que le obliga a reducir su gasto presupuestal y solicita ayuda al organismo financiero B, pero este además tiene que establecer las condiciones establecidas por un grupo de países C, ¿qué haría el país A para poder obtener la garantía de que va a recibir el financiamiento? Esas preguntas son espantosas.
pero las hay. Y entonces, casi les puedo asegurar que esas preguntas les van a exigir mayor demanda de concentración. Pueden encontrar preguntas de ese tipo, pueden encontrar preguntas donde hay más de una opción correcta. Son errores que presenta el examen EGEL y que hasta el momento el Ceneval no ha corregido en su totalidad. Mi recomendación es, cuando encuentren una pregunta de ese tipo, mejor déjenla para el final, porque sí son muy desgastantes. Entonces, mejor oriéntense en las preguntas que están claramente redactadas y que indican con claridad qué es lo que esperan que ustedes respondan. Bueno, puede parecer obvio, pero en la vida real se presentan casos así. Una recomendación muy importante: hay que dormir bien antes del día del examen. Como ya les he dicho, una prueba tan larga como el examen EGEL requiere máxima concentración para tener una adecuada comprensión lectora, y el cansancio o el desvelo pueden mermar su capacidad de respuesta. Entonces, no solamente el día previo al examen deben dormir bien, sino que yo les diría toda la semana anterior al examen, procuren dormir bien. Váyanse a la cama sin angustias, váyanse a la cama procurando aprovechar el tiempo que tienen de sueño, porque más que nada se trata de un examen de resistencia mental. Entonces, si ustedes se quieren aprender todo el contenido de la carrera de Relaciones Internacionales en los días previos al examen EGEL y duermen 2 horas cada día durante esa semana, les aseguro que ese cansancio va a ser la causa por la cual ustedes podrían no aprobar el examen EGEL. Entonces, por favor, procuren dormir bien en los días previos al examen. Hay que salir de casa temprano. Usualmente los citan a las 8 de la mañana, pues entonces eso implica no solamente dormir bien la noche previa, sino que también tienen que levantarse temprano. Entonces hay que salir de casa temprano para llegar a tiempo al examen, con suficiente oportunidad, y así evitar cualquier contratiempo. Ya sabemos que la Ciudad de México no tiene palabra, y en el día menos indicado nos podemos encontrar una marcha, una manifestación, un bloqueo de transportistas, o podemos tener un contratiempo al estar manejando hacia la universidad, que se nos ponche una llanta. Cualquiera de ese tipo de imprevistos pueden ocurrir. Entonces hay que procurar salir lo suficientemente temprano para evitar cuando la ciudad comienza a hacerse un caos. En caso de contratiempo, hay que avisar de inmediato a algún integrante de la FEG, en particular al maestro Juan Arellanes, o los estudiantes del sur, a la doctora Dilcea, y tomar fotografías del incidente que provocó el contratiempo: una manifestación, un percance automovilístico, enfermedad o algún otro incidente no planeado, porque eso es fundamental para que ustedes no pierdan su derecho al examen EGEL. Creo que ya se los han dicho, pero ahora ustedes van a poder presentar el examen en grupo. Si ustedes no presentaran el examen y no avisan la causa de por qué no se presentaron, prácticamente pierden el derecho a que la náhuatl les pague el examen, y ya tendrían que presentarlo por su cuenta y pagarlo también por su cuenta. Entonces, nadie está exento de sufrir algún imprevisto, y siempre estén preparados para manejarlo con calma si es que les llega a pasar algo así, que esperemos que no sea el caso. Además de dormir bien, deben desayunar bien el día del examen, pues la mente requiere estar descansada y bien alimentada para resistir una prueba tan prolongada como el examen EGEL. Así que eso de, ay, no, ya se me hizo tarde, ya voy tarde, no voy a llegar a las 8 de la mañana, prevéanlo, por favor, porque sí necesitan ir bien desayunados, sobre todo porque la mente se va a cansar de estar leyendo tantas preguntas y de todo el esfuerzo que la mente debe realizar para poder responder una prueba tan larga y tan minuciosa como lo es el examen EGEL. Este es un consejo particular que yo he integrado y creo que da buenos resultados: el siguiente: en los días anteriores a la presentación del examen, se recomienda incluir en la alimentación nueces, almendras, avena, salvado de trigo, pasas, yogurt mamey y miel.
El día del examen se recomienda ampliamente acompañar el desayuno con un licuado elaborado con tales ingredientes, por el desgaste que el cerebro sufre al estar expuesto a periodos prolongados de estudio. Entonces, si les gustan las nueces, las almendras, una recomendación adicional es que durante los días previos a presentar el examen, incorporen ese tipo de alimentos a su alimentación, válgase la redundancia, porque todos ellos ayudan a que la mente se mantenga con la capacidad para poder seguir funcionando de manera adecuada. Creo que esto ustedes lo deben saber, pero no está de más. Y un licuado que integre a todos o la mayoría de esos ingredientes el día del examen, yo casi les puedo apostar que les va a ser de mucha utilidad para que la mente se sienta bien nutrida el día que presenten el examen. Incluso podríamos decir un poquito de manera adicional que si a ese licuado le agregan también un poco de rompope, el resultado es aún mejor. Pero bueno, eso ya quedará a consideración de cada uno de ustedes. El día del examen se recomienda llevar algunas barras de chocolate o de cereal y de cereal, además de dulces, tanto para aliviar el hambre que se pueda sentir al estar concentrado por un periodo prolongado de tiempo, como para ayudar al cerebro a mantener la atención durante toda la aplicación de la evaluación. Bien sabemos que el cerebro, cuando está sujeto a una prueba de desgaste por requerir estar concentrado durante mucho tiempo, y peor aún si no han dormido bien en los días anteriores, necesita dulces, necesita este tipo de carbohidratos, azúcares, porque ello ayuda a que el cerebro tenga la energía suficiente para poder seguir funcionando de manera adecuada. Entonces, ustedes pueden llevar una barrita de chocolate, alguna barrita de granola, alguna barrita de cereal y también algunos dulces. Y cuando cuando entren a la sala donde van a hacer el examen, basta con que se lo muestren a los empleados del Ceneval que los van a supervisar durante el examen. Perdón. Bueno, se recomienda llevar una calculadora y una mochila por si los representantes del Ceneval no permitieran introducir la calculadora a la sala de cómputo donde se realizará el examen. Usualmente no necesitan calculadora, pero tampoco, digamos, está prohibido que la lleven. Ahora bien, hay algunas veces en que los empleados del Ceneval permiten el ingreso de las calculadoras y otras no lo permiten. Entonces, es adecuado que lleven una mochila por si es que además ustedes llevan sus apuntes, su computadora, y entonces van a tener que dejar su mochila fuera de la sala de cómputo y es indispensable para que sus pertenencias estén seguras. Bien, los representantes del Ceneval que vigilan la aplicación del examen no responden dudas sobre el contenido de las preguntas, así que no tiene caso solicitar su apoyo. En caso de dudas sobre el contenido de las preguntas, leer con mucho cuidado las interrogantes que representen dificultad de comprensión y solicitar la orientación de algún integrante de nuestra facultad. Entonces, usualmente hay algún representante de la facultad dándose unas vueltas durante la presentación del examen y es a los únicos a los que pueden hacerles preguntas, sobre todo para aquellas preguntas que cuesten cierta dificultad el comprenderlas. No tomar demasiados líquidos ni consumir alimentos pesados desde la noche anterior al examen para evitar tener malestares el día del examen. Antes de ingresar al examen, ir al baño para evitar salidas durante la aplicación del examen, pues además el personal del Ceneval está autorizado para negar cualquier solicitud de ir al baño durante el examen. Entonces, pueden parecer consejos muy elementales, pero a veces con la presión de estar estudiando para elegir y más si magnificamos el grado de exigencia que tiene esta prueba, muchas veces se nos olvidan. Entonces, no está de más que hagan caso a cada una de estas recomendaciones y con ello les aseguro que podrán tener mayores probabilidades de hacer un buen examen. Dejo de compartir este documento y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de preguntas
como las que vienen en el EGEL. Y ya con eso me despido, porque como pueden ver o habrán escuchado, pues de pronto me entra la tos y parezco viejito, pero pues lo cierto es que ya llevo varios días enfermo y no consigo aliviarme. Bueno, vamos a leer estas preguntas, nada más son 5 o 6, y este par de documentos se los voy a compartir a ustedes para que los tengan. Bueno, pregunta 1. En un acto de agresión que debilitó la autoridad de la Sociedad de Naciones como institución, lo voy a hacer más grande. Pregunta 1. En un acto de agresión que debilitó la autoridad de la Sociedad de Naciones como institución garante del orden internacional, Italia atacó a Etiopía en 1935 por órdenes de Benito Mussolini. Si bien tal acción fue condenada por distintas naciones y la Sociedad de Naciones amenazó con imponer sanciones a la Italia fascista para obligarla a retirar sus fuerzas invasoras de aquella nación africana, al final Mussolini consiguió anexar Etiopía al imperio colonial italiano, pues Gran Bretaña y Francia aceptaron tácitamente la agresión con tal de evitar que Italia se aliara con la Alemania nazi. Al año siguiente, Hitler ordenó al ejército alemán ocupar la región de Renania en un acto violatorio de los acuerdos establecidos en el Tratado de Versalles, tras haber tomado nota de la impunidad que disfrutó Mussolini al atacar Etiopía. Con ambas acciones, la Sociedad de Naciones perdió toda autoridad frente a la comunidad internacional, mientras Hitler adquirió la confianza necesaria para realizar más actos de expansión territorial, como la anexión de Austria y la adquisición de los Sudetes, que habrían de precipitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, hiriendo de muerte al sistema multipolar eurocéntrico que había existido desde que las potencias europeas afianzaron su dominio sobre los asuntos mundiales con la expansión colonial registrada durante el siglo XIX. De acuerdo con este planteamiento, ¿cuál es el enfoque teórico más acertado para caracterizar el cambio producido en el sistema internacional a partir de las acciones realizadas por ambas potencias revisionistas? A. El realismo, pues las acciones agresivas de Italia y Alemania demostraron que la inexistencia de una autoridad supranacional permite que las potencias impongan su voluntad a los países débiles, ya que cuentan con el poder militar necesario para hacerlo sin que nadie los detenga. B. El idealismo, pues nos demuestra que fue la actitud conciliatoria de Gran Bretaña y Francia el elemento que permitió a Italia invadir Etiopía y a Alemania ocupar Renania, Austria y los Sudetes, pues así todos contribuían a demostrar que las diferencias entre estados pueden ser resueltas por medios pacíficos y civilizados. C. El constructivismo, pues si bien tal episodio nos demuestra que la Sociedad de Naciones fue incapaz de mantener el orden internacional ante los actos realizados por las potencias revisionistas, tal incapacidad representó una experiencia fundamental para corregir el alcance de los organismos intergubernamentales como instituciones garantes de la paz en el mundo. ¿Cuál es la opción correcta? La primera. La primera, sin duda. ¿Alguien que dé otra opción? Uf. No, sí, la primera. Bueno, espero que sea la primera. Sí, es la primera. Es la primera, porque, por ejemplo, analicemos el idealismo. Se le permitió a Italia y a Hitler conseguir adquisiciones territoriales, pues así todos contribuían a demostrar que las diferencias entre estados pueden ser resueltas por medios pacíficos y civilizados. Pues no, más bien ese fue un acto que permitió a los líderes de las potencias revisionistas ir adquiriendo la confianza necesaria para poder avanzar en sus planes de expansión. La tercera opción, el constructivismo, pues tampoco. Nadie podía saber en ese momento que la Sociedad de Naciones iba a dejar de existir y que tan solo debíamos ser optimistas pensando que la experiencia de la Sociedad de Naciones iba a resultar útil para crear organismos intergubernamentales más efectivos al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí la clave, obviamente, es después de todo este choro mareador que integra la pregunta y que establece el contexto, en realidad lo importante es identificar qué es lo que está preguntando el reactivo en cuestión. En este caso, nos dice,
¿Cuál es el enfoque teórico más acertado para caracterizar el cambio producido en el sistema internacional a partir de las acciones realizadas por ambas potencias revisionistas? Y es el realismo, porque claramente estos actos que menciona la pregunta son actos de poder realizados por potencias que impusieron sus intereses a naciones más débiles o que contaron con la colaboración de algunas potencias como Gran Bretaña y Francia por temor a que se produjera una guerra generalizada. Entonces, la opción correcta, en efecto, es el realismo. Bueno. Segunda pregunta. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano dejó de existir al haber sido derrotado en tal contienda. Aprovechando la vulnerabilidad manifestada por el Imperio Turco Otomano en ese momento, Gran Bretaña y Francia acordaron repartirse entre sí los territorios que la potencia derrotada poseía en Medio Oriente, ejerciendo su poder como las mayores potencias del mundo en ese momento en un acto que podría confirmar empíricamente la validez de los postulados de la teoría realista. Identifica cuál fue la reconfiguración de Medio Oriente que se derivó de los acuerdos establecidos entre Gran Bretaña y Francia a partir de su triunfo sobre el Imperio Turco Otomano en la Primera Guerra Mundial. Opción A. A raíz de la aparición de la Unión Soviética tras el colapso del Imperio zarista en Rusia, Gran Bretaña y Francia acordaron permitirle al Imperio Turco Otomano conservar los territorios que pretendían arrebatarle tras el fin de la Primera Guerra Mundial, con la condición de que Turquía actuara como un estado colchón para evitar la difusión de la influencia comunista en Medio Oriente. Opción B. Gran Bretaña ocupó Transjordania, Palestina e Irak, mientras Francia conservó Líbano y Siria. Acto seguido, el gobierno británico autorizó la instalación de colonos judíos en Palestina desde la década de 1920, lo cual habría de establecer las bases del enfrentamiento entre árabes e israelíes que ha estado presente en tal región desde la creación del Estado de Israel en 1948. Opción C. Tras presentarse una serie de revueltas populares en los territorios con población árabe que habrían de ser repartidos entre Gran Bretaña y Francia, dichas potencias dieron marcha atrás a tales intenciones y aceptaron reconocer la independencia de los países árabes, ahora liberados del yugo del Imperio Turco Otomano. De esta forma, en la década de 1920, aparecieron los estados independientes de Siria, Líbano, Jordania, Irak y Palestina en Medio Oriente, y con ello mejoraron las condiciones de vida para la mayoría de los árabes habitantes de tales países. ¿Cuál es la opción correcta? La segunda. La A segunda. ver. ¿Por qué? Porque de entrada, la primera es un absurdo. El Imperio Turco Otomano dejó de existir y no se le permitió seguir viviendo simplemente para que fuera un estado colchón ante la expansión de la influencia comunista. En 1919 aún no existía claramente cuál era la intención de la Rusia soviética y pues, por supuesto no era necesario que las potencias dejaran con vida al Imperio Turco Otomano para que actuara como una especie de estado que facilitara la contención de la influencia comunista. La opción C tampoco es válida porque está diciendo una falsedad. En la década de 1920 aparecieron los estados independientes de Siria, Líbano, Jordania e Irak. No, esos estados en su mayoría aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial o en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay algunas que están fáciles, hay algunas que implican un poquito más de razonamiento, pero podemos ver que la clave está en entender bien qué es lo que está preguntando el reactivo. Pregunta 3. Desde 1991, los países integrantes de ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, han promovido una relación de cooperación con China, la cual ya ha sido caracterizada por ambas partes como una asociación estratégica. Una de las principales vías de cooperación establecidas entre ASEAN y China ha sido la asociación comercial, formalizada a partir de la constitución de la ASEAN-China Free Trade Area, que ha promovido una relación de interdependencia entre ambas partes. Además, los países de ASEAN han promovido la realización de ferias comerciales, encuentros empresariales, intercambios académicos y la apertura de rutas turísticas, lo cual promueve la vinculación no solo entre gobiernos, sino también entre actores económicos y sociales. Gracias a tal condición, los países de ASEAN no solo han logrado eliminar la desconfianza que existía entre ellos hacia China durante la Guerra Fría, sino que también han logrado evitar que ciertos diferendos
como las disputas territoriales en torno al mar del sur de la China, hayan escalado a mayores, aun conforme China se ha convertido en una potencia con una presencia cada vez mayor en Asia Oriental. A partir de la teoría del neoliberalismo institucional, ¿cuál es la variable principal que nos permite anticipar la poca probabilidad de que se presente un enfrentamiento armado entre los países de la ASEAN con China? Opción A, la realización de ferias comerciales para la promoción de los productos del sureste asiático en China y viceversa, así como la realización de viajes de intercambio académico. Opción B, la postergación consensuada de la resolución de las reclamaciones territoriales que China y algunos países del sureste de Asia mantienen con respecto al mar meridional de la China. Inciso C, la relación de complementariedad económica establecida a partir de una estrecha vinculación comercial entre las partes, formalizada con la creación de un acuerdo de libre comercio. ¿Cuál es la opción correcta? La tercera. Sí. ¡Ay, muy bien! Entonces, ¿qué nos dice a partir de la teoría del neoliberalismo institucional? Entonces, automáticamente nuestro cerebro identificamos, a ver qué plantea la teoría del neoliberalismo institucional, que mientras haya más acuerdos comerciales, es menos probable que se produzcan enfrentamientos entre los países involucrados. Y como aquí nos está preguntando justamente cuál es la variable principal que nos permite anticipar que no va a haber una guerra entre ASEAN y China, entonces se trata de la relación de complementariedad económica, ¿sí? Creo que en estos ejemplos es evidente. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Sí. todo Sí, sí. bien. Ok. Bueno, pregunta siguiente. En el marco de la cooperación impulsada desde la Organización para la Cooperación de Shanghái, los gobiernos de Rusia y de China han impulsado una relación caracterizada en la actualidad como una alianza estratégica por ambas partes, por la cual Rusia provee recursos energéticos y tecnología militar a China a cambio del respaldo político y económico de Beijing hacia Moscú, representado por la negativa de China a condenar la agresión realizada por Rusia en contra de Ucrania desde febrero de 2022. Además, ambas naciones han impulsado iniciativas de alcance global, como la formación del bloque conocido como BRICS, en un esfuerzo por impulsar la cooperación con otras potencias emergentes del llamado Sur Global, como Brasil, India y Sudáfrica, lo cual ha sido percibido recientemente como un esfuerzo orientado a promover la formación de un orden multipolar contrario al sistema dominado por Estados Unidos que ha existido desde el fin de la Guerra Fría. En este sentido, ¿cuál de las siguientes variables ha sido fundamental para impulsar la formación de la actual alianza de facto que existe entre Rusia y China? Opción A, la oposición que ambas mantienen con respecto al orden internacional, unipolar, dominado por Estados Unidos, y su deseo de impulsar la formación de un mundo multipolar. B, la vecindad geográfica entre Rusia y China, que compele a los gobiernos de ambos países a colaborar estrechamente, aún por encima de las diferencias ideológicas que puedan presentarse entre ellas, reforzada, perdón, reforzada por la confianza inalterada que ha existido entre ambos países desde tiempos de la Guerra Fría. C, la afinidad ideológica que existe entre los gobiernos de Rusia y de China, al ser ambos regímenes de orientación marxista-leninista opuestos a la existencia de una economía de mercado en el mundo. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Ah? ¿Por qué la A, Linka? Pues los dos sí han intentado establecer relaciones económicas en contra de Estados Unidos. Sí, aunque las otras dos opciones podrían también parecer correctas. ¿Cómo Sí, descartamos que la B y la C puedan ser ciertas? Pues yo digo que la C, o sea, sí, aunque tengan los dos esta orientación marxista-leninista, pues en el caso de que los dos están en el bloque de BRICS, no todos los de BRICS tienen esta marxismo y lenismo de ideología. Ahí sí no, te voy a jalar las orejas, Fer. ¿Verdad? En estos tiempos, Rusia no tiene un gobierno que se identifique Ah, como bueno, sí. leninista. Ah, Lo sí, sí, tuvo ya durante sé la que época sí. soviética, pero hoy el gobierno de Rusia es más que nada un gobierno nacionalista. Entonces, esa opción queda descartada, porque Rusia ya no es un país comunista.
quizás una persona común podría decir, sí, pues Putin es bien desgraciado y es tan desgraciado como Stalin, pues entonces debe ser cierto, pero no. Ustedes internacionalistas saben que Rusia ya no tiene un gobierno comunista. ¿Por qué descartamos la opción B? Porque menciona que tienen una confianza inalterada que ha existido desde tiempos de la Guerra Fría y pues eso es falso. En la Guerra Fría estuvieron hasta a punto de entrar en una guerra entre los dos. Así es, muy bien, Jaime. Al principio de la Guerra Fría, Rusia y China fueron aliados, pero después se presentó una ruptura entre ellos que incluso, como dice Jaime, llevó a un punto en que hubo una probabilidad de que Rusia o la Unión Soviética en aquel entonces y China se enfrentaran en una guerra directa. Entonces, como pueden apreciar, aparentemente las tres opciones podrían ser ciertas, pero en este caso, este ejemplo nos ayuda a repensar las tres opciones y descartar aquellas en las que hay un elemento incorrecto. Entonces, eso es algo que también van a tener que estar haciendo constantemente durante el examen EGEL. Van a encontrar preguntas que algunas son muy parecidas y van a tener que ahí sí pensar de manera reflexiva y traer a la cabeza aquellos conocimientos que les permitan ir descartando las opciones que son incorrectas, tal como lo acaban de hacer ustedes hace un momento. ¿Sí queda claro? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Pregunta 5, ya casi terminamos. En 1978, el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente James Carter, promovió, dice James Carter, no, James Carter, promovió la realización de un acercamiento entre Egipto e Israel que culminó con la firma de los acuerdos de Camp David, mecanismo clave para entender la actual dinámica geopolítica en Medio Oriente, al haber contribuido a desactivar el antagonismo existente entre ambos países desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Tal acuerdo fue posible gracias a la aparición de un nuevo liderazgo pragmático en Egipto, representado por el presidente Anwar el-Sadat, quien en la práctica alineó a Egipto con Estados Unidos y canceló la política de enfrentamiento contra la existencia de Israel que había caracterizado a su predecesor, el presidente Gamal Abdel Nasser. Desde la firma de los acuerdos de Camp David, Egipto ya no ha participado en ninguna guerra contra Israel y ello ha favorecido el crecimiento del Estado judío al disfrutar de un entorno libre de conflictos armados con otros estados árabes, al tiempo que ha propiciado una mayor estabilidad en Medio Oriente, que es favorable a los intereses de Estados Unidos en aquella región tan valiosa por su posición estratégica y su condición como una de las principales zonas productoras de petróleo en el mundo. De acuerdo con este planteamiento, ¿cuál es el enfoque teórico más acertado para caracterizar el cambio producido en la dinámica geopolítica de Medio Oriente a partir de la firma de los acuerdos de Camp David? Opción A, el enfoque realista, pues la firma de los acuerdos de Camp David fue resultado de la imposición de un arreglo impulsado por Estados Unidos, por el cual Washington obligó a los gobiernos de Egipto y de Israel a mostrar disposición para resolver sus diferencias bajo la amenaza de que Estados Unidos habría de atacarlos con armas nucleares en caso de no aceptar, a fin de proteger sus intereses estratégicos en Medio Oriente. Opción B, el enfoque del neoliberalismo institucional, pues la firma de los acuerdos de Camp David fue resultado de la voluntad manifestada por los gobiernos de Egipto e Israel de trascender la rivalidad que los había enfrentado en 4 guerras desde la creación de Israel en 1948. Convencidos de que solo por medio del establecimiento de una fuerte vinculación comercial y diplomática podrían prosperar juntos gracias al entorno favorable existente en Medio Oriente, aun cuando con tal decisión Egipto fuera visto como un paria por los demás estados árabes. Opción C. Si bien no agota todas las posibilidades explicativas, el enfoque constructivista sería el más adecuado en este caso, pues la firma de los acuerdos de Camp David solo fue posible gracias a la disposición manifestada por los gobiernos de Egipto e Israel de impulsar un acercamiento que fuera favorable a ambas partes, especialmente tras el ascenso de Anwar el-Sadat como nuevo líder de Egipto, una vez que dicho líder ponderó los beneficios que su país podría obtener en caso de alinear Egipto con los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente, aun cuando ello implicara establecer un acercamiento con el odiado Estado de Israel
y afectar la vinculación de Egipto con los demás estados árabes. ¿Cuál es la opción correcta? La tercera. Ay, ay, ay. La tercera, por qué la primera no? Porque, pues, hacer un tratado para como distensar la situación entre Egipto e Israel no es algo que la teoría realista propondría, sino más bien diría, bueno, pues váyanse a la guerra y arréglense como puedan. Sí, y Yo además, diría que, bueno, ¿cuál es? Yo diría que es la B. A mí me ok, sonó más la B, un poco. ok, el enfoque del neoliberalismo institucional por la firma de los acuerdos de Camp David fue resultado de la voluntad manifestada por los gobiernos de Egipto e Israel de trascender la rivalidad que los había enfrentado en 4 guerras desde la creación de Israel en 1948, convencidos de que solo por medio del establecimiento de una fuerte vinculación comercial y diplomática podrían prosperar juntos. Ahí yo les pregunto, ¿entre Israel y Egipto hay Ujú. una fuerte vinculación comercial? No, y nunca quisieron, ellos No, nunca tuvieron No, 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 la en realidad voluntad. no. es cierto, no. Ese es el elemento que realmente nos lleva a descartar esta opción. Porque si bien Egipto tuvo disposición de firmar los acuerdos de Camp David con Israel, eso no significa que se hayan vuelto ni socios comerciales ni mucho menos aliados, sino que más bien fue un acuerdo motivado por el interés de recibir beneficios al estar alineados con los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces ahí la cuestión donde se menciona la fuerte vinculación comercial es el elemento que nos hace descartar la opción segunda. Y por ello, la única que nos queda, y de hecho es la más lógica, es la opción C. Como les decía, les voy a compartir este archivo y otro que tengo donde hay otras preguntas tipo EGEL para que ustedes los revisen. Pero como pueden ir apreciando, pues no son preguntas del otro mundo en realidad, sino que más bien hay que leer con cuidado y entender con claridad qué es lo que está pidiendo la pregunta. Pregunta 6 y última. Tras la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Francia y de Alemania Occidental decidieron superar el antagonismo histórico que había enfrentado a ambos países desde, al menos, la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Conscientes del daño enorme provocado a las naciones europeas por las dos guerras mundiales, los gobiernos de ambos países promovieron un acercamiento colaborativo que pudiera incluir a otros países europeos para impulsar juntos la reconstrucción del continente a partir del establecimiento de vínculos de cooperación económica de provecho para todos los participantes. Con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, en 1951, los gobiernos de Francia y de Alemania Federal materializaron una iniciativa institucional orientada a regular la producción y la distribución del carbón y del acero entre los países integrantes, dos elementos esenciales para la reconstrucción de la infraestructura europea dañada por la guerra, a la cual pronto se unieron también Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Como es sabido, la creación de la SECA fue el primer paso orientado a promover la integración europea, que condujo a la formación de nuevas instituciones como la Comunidad Europea para la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea, antecedentes de la actual Unión Europea. A partir de la teoría del neoliberalismo institucional, ¿cómo se explica el éxito conseguido en el proceso de integración europea como elemento de estabilidad y el crecimiento de Europa, que ha alejado los riesgos de que el viejo continente sea desgarrado nuevamente por un conflicto de grandes dimensiones? Opción A, gracias a que los líderes europeos se convencieron genuinamente de que resultaba indispensable actuar de buena fe para promover un entendimiento político capaz de superar las diferencias políticas por medio del diálogo y la disposición a cooperar en la reconstrucción de Europa. Opción B, el éxito conseguido en el proceso de integración europea es resultado directo de la protección militar que recibieron los países de Europa Occidental por parte de Estados Unidos durante la Guerra Fría, pues el temor a la expansión del comunismo soviético fue suficiente para que los países europeos decidieran superar las rivalidades entre ellos que propiciaron el estallido de las dos guerras mundiales. Inciso C, además del convencimiento existente entre los líderes europeos de que resultaba indispensable superar los antagonismos entre sus naciones, fue indispensable que también tuvieran la voluntad política para impulsar iniciativas de cooperación a fin de crear instituciones comunes desde las cuales se promoviera la formación de vínculos de cooperación económica cuya preservación resultara vital para todos los países involucrados, tal como quedó demostrado con la formación de la CECA, la CEA y la CE, antecedentes de la actual Unión ¿Cuál es la opción correcta? La tercera. La La C. tercera, la tercera también.
Y aquí no solamente es la más lógica, sino que además se habla de crear instituciones que promuevan la cooperación económica, que como ustedes saben es uno de los postulados principales de la teoría del neoliberalismo institucional. Entonces, ¿sí queda claro? Hay que leer bien, hay que entender bien qué es lo que está pidiendo cada pregunta y algunas resultan casi evidentes, otras implica hacer girar al hámster un poquito con el apoyo de los conocimientos que uno tiene tras 4 años de estar en la universidad y por descarte ir eliminando aquellas opciones que tengan algún elemento incorrecto. ¿Sí estamos bien? Todo perfecto, Jorge. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por haberse conectado. Es una hora complicada en sábado. Espero que les vaya muy bien. Yo sé que les va a ir muy bien. Estoy seguro de que les va a ir muy bien. Y simplemente también atiendan los otros consejos que les dimos. Insisto, pueden parecer eh, recomendaciones de sentido común, pero en estos tiempos el sentido común está bastante escaso y no quieran aprenderse en 4 días a lo que a lo mejor sí saben después de haber pasado por la universidad, pero que por los nervios o por la ansiedad piensan que ya han olvidado. Entonces yo confío en que todos ustedes van a aprobar el examen EGEL y les deseo mucho éxito con ello. Muchas gracias, Jorge. Muchas Gracias. gracias. Ah, primero hay que pararla.